Estamos con el abogado de Martín Vizcarra, el señor Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, por supuesto. Vamos a saludarlo. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué buenos tal? Dios le días. bendiga. Qué ¿Ha gusto visto verte usted nuevamente. el resultado de CPI ayer de la encuesta? Ayer, anteayer ha sido el resultado de la última encuesta de CPI. Sí, lo he Lo visto, lo he ponen leído. primero al señor Vizcarra con 15 y centavos del porcentaje. ¿Qué Es un... impresión le ha dado a usted? ¿Y qué impresión le ha dado al señor Martín Vizcarra? Entiendo que usted está en permanente comunicación con Sí, él. quiero acá ser muy corto porque la verdad, como te indiqué en la ocasión anterior, no soy partidario de ninguna agrupación política, No, no, usted es el ¿no? abogado. Yo soy únicamente abogado del señor Martín Vizcarra, pero lo que sí, desde una apreciación ciudadana, ¿no? Creo que refleja lo que las redes sociales ya vienen expresando acerca del respaldo que tiene el señor Martín Vizcarra. Más allá no te podría decir muchas cosas, no soy analista político, pero sí me parece que ese apoyo popular que lo evidencia a través de sus redes sociales se ha visto reflejado en esta encuesta del día de ayer. A ver, Martín Vizcarra ciertamente está liderando para CPI las encuestas de intención de voto. Es a menos de un año de las elecciones presidenciales, frente a más de 40 candidatos y precandidatos electorales. Y en medio de esto, ahí siguen las críticas políticas en contra de Martín Vizcarra. No solamente las legales, que ciertamente usted las conoce muy bien, hemos conversado sobre el tema en algún momento, sino las críticas políticas. A mí me gustaría compartirle un pequeño BTR de un conocido periodista, que es amigo mío además no he tenido la oportunidad de trabajar con él, pero siempre que nos encontramos dijimos, ¿cómo no trabajamos juntos con Augusto Sondheim, que es un crack? Y ha hablado en términos, ¿cómo diré?, poco halagüeños de su cliente en términos políticos. ¿Le parece si lo escuchamos? Claro. Adelante. La cofradía del antifujimorismo y un ala del caviarismo reciclado quieren hacer hasta lo imposible por convertir al lagarto Vizcarra en candidato presidencial, a pesar de que tiene 2 inhabilitaciones aprobadas por el Congreso para ejercer cargo público de cualquier índole. Este grupo de políticos sin escrúpulos, que no les interesa para nada ni la lucha contra la corrupción, y menos la decencia en la política nacional, solo tienen como bandera recuperar el poder que han perdido a cualquier precio. Doctor, su opinión, por favor. Es una clara apreciación política de alguien que es opositor al señor Martín Vizcarra, pero creo que no tiene ningún sustento jurídico. Contra el señor Martín Vizcarra, y es algo que reitero en todo medio de comunicación, por lo menos en el proceso que estamos en juicio oral, estamos frente a una acusación fácticamente endeble y jurídicamente insostenible, ¿no? Fácticamente endeble porque los hechos son contradictorios a las propias pruebas que el Ministerio Público ha presentado. Por ejemplo, que el señor Martín Vizcarra o el gobierno regional de Moquegua hubiese estado encargado de otorgar la buena pro, cuando eso es absolutamente falso. El día de ayer un perito explicó claramente, experto en contrataciones con el Estado, no como el que presentó el Ministerio Público, que tenía experiencia incluso con contrataciones encargadas a organismos internacionales, y explicó que UNOPS, en este caso que quien fue el organismo internacional encargado, otorgó la buena pro, comunicó al consorcio. Me está hablando de Lomas de Hilo En ambos casos es y el mismo Hospital de procedimiento. Moquegua. Okay. En ambos casos es el mismo procedimiento. UNOPS determinó el ganador del proceso de selección, otorgó la buena pro, comunicó al consorcio, comunicó al gobierno regional. UNOPS al día siguiente declaró el consentimiento de la buena pro, y estos dos actos directamente lo publicó UNOPS. Y justamente eso es lo extraño. El perito del Ministerio Público indicó que UNOPS no podía publicar directamente en el portal del SEACE, que es este portal del organismo supervisor de contrataciones con el Estado, donde se cuelga todo el procedimiento que va teniendo un proceso de contratación pública. Y el día de ayer el perito ha explicado que eso es falso, que el memorándum número 4 del año 2010 emitido por OCE justamente establecía este compromiso, este acuerdo interinstitucional entre OCE y UNOPS, en el cual le daba la facultad a OCE de colgar directamente los actos que realizaba en el marco de los procesos de selección que se les encargue. Doctor, ¿y si eso simplemente, a ver, fuese un cariz que se le quiso dar al asunto para darle una especie de
forro legal, digamos, empaquetarlo bonito para que parezca bien, cuando en el fondo todo eso simplemente era un armazón para tapar o como tapadera de Bueno, en principio eso de un sería acto una especulación, delictivo. pero imaginemos... Digamos, obviamente es una especulación. Pero nos estoy- vamos a poner en tu supuesto, Fabricio. Nos vamos a poner en tu supuesto. Si fuese así, aun cuando ellos no pueden procesar a un OPS, estamos absolutamente Sí, de claro, acuerdo, obvio. porque ellos están con inmunidad diplomática, ¿correcto? Mínimamente, la Fiscalía hubiese tenido que determinar alguna conducta irregular de un OPS. Lo mínimo, ¿no? Sí. Más allá de que no lo pueda procesar, en el relato fáctico hubiese dicho, y un OPS Señalarlo, por lo claro, menos. UNOPS ha realizado esto en contraposición a lo que era regular. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. No señala ninguna irregularidad de UNOPS y UNOPS ha señalado de manera clara, incluso en una carta que entregó al diario El Comercio en el año 2020, que todo el procedimiento se realizó de manera reservada, dice, sin conocimiento del valor reservado, por lo menos, de las partes. ¿Quiénes eran las partes? El gobierno regional. Porque fue el gobierno regional quien suscribió el convenio con UNOPS. Entonces, más allá de este colaborador, que todos dicen, es una persona que yo siempre digo autoconfeso como delincuente, esta persona no ha dado ningún elemento de corroboración me está periférica del señor Elar Tejeda. ¿Y de su hermano también? No, el señor Manuel Tejeda, si mal no Sí. recuerdo, no ha indicado que haya visto absolutamente nada. No. El señor Manuel Tejeda lo único que ha dicho, me Yo contó mi escuché, hermano. Yo oí. Sí. A mí me dijeron. Me nada contó mi más. hermano. Sí, dijo, sí, ¿no? claro. Entonces, no hay ningún elemento de corroboración periférica, ¿no? Lo absoluto. ¿No? ¿Y la secretaria? O incluso el tampoco guachimán que han dado dice, a mí me cuenta. mandaron con No, el no. dinero- En el caso de Lomas de un Hilo. sobre, no, etcétera. No hay ningún guachimán. En el caso de Lomas de Hilo, hay un conserje que es el que retira conserje. 2 montos de dinero. Sí. Pero ¿sabes qué es lo que dice esta persona? No era la primera vez que retiraba. Lo hacía en múltiples Bueno, oportunidades. eso no dice No. nada a favor No, ni no, contra, no. simplemente Por es- supuesto, porque ¿cómo podrían determinar que esos retiros de dinero tenían como destino el señor Martín Vizcarra? Máxime, si el propio señor dice, yo desconozco qué destino se le daba. No estábamos hablando de poca plata, ¿no? Pero estas personas estaban acostumbrados a retirar de esa manera. Al contrario, deberían ser investigados tal vez por posibles comisiones de delitos de lavado de activos. ¿Por qué el Obviamente, Ministerio sí, Público, es ¿por qué el cierto. Ministerio Público no ha investigado eso? Te reitero, yo creo, y esa es una crítica general a todas las colaboraciones eficaces, muchas veces, por tratar de atacar, de mancillar el honor de una determinada persona, podrían olvidarse o estarse soslayando delitos y que van a quedar absolutamente impunes. Por ejemplo, en el caso de Lomas de Hilo, discúlpame, en el caso del Hospital de Moquegua, está la declaración del señor José Hernández, ¿correcto? Sí, claro. Ampliamente conocida, expuesta en todos los medios. Por supuesto. Pero ¿sabe qué es lo que no ha investigado el Ministerio Público? Eso es lo curioso, que después de que el señor Martín Vizcarra sale del gobierno regional y el señor José Hernández seguía siendo supervisor de esta obra del Hospital de Moquegua, aprobaron aproximadamente adicionales, si mal no recuerdo, por 60 o 70 millones de soles. ¿Eso ha sido investigado? No, en lo absoluto. ¿Puede haber posibilidad de que esta persona, un colaborador eficaz, mienta para librarse de sus propios delitos que ni siquiera han sido investigados y que ni siquiera han sido Podría materia ser. de la sanción de la colaboración Podría eficaz? ser, es Podría ser. sensato, es lógico, Exacto. digamos. No es Entonces- cierto, podría ser. Podría ser, estamos absolutamente de acuerdo. Pero a lo que quiero llegar es que por esa razón, una colaboración eficaz no tiene el valor probatorio que cualquier otro elemento de prueba en el proceso penal. Porque primero, lo dice una persona que quiere obtener beneficios. Y una persona que quiere obtener beneficios porque ha cometido un determinado delito, puede tratar de mancillar el honor de otras simplemente para salvarse. Y eso es que justamente los doctrinarios en procesal penal lo señalan como la prueba de la colaboración eficaz o la declaración de la colaboración eficaz es la prueba menos fiable de todo el ordenamiento jurídico procesal. Ya, sí, pero es una prueba finalmente, al fin y al cabo. pero No, es la no menos deja de fiable. serlo, digamos. Podría no. serla menos o más, no deja de serlo. No deja de ser la palabra de alguien metido en el embrollo, en el contexto del supuesto delito, que está declarando algo. Evidentemente eso es una cosa importante. No deja de ser un elemento de prueba, por supuesto, pero tiene que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, primero, que la declaración de la colaboración eficaz tenga que estar corroborada periféricamente. ¿No está?
Nadie ¿Qué lo ha significa corroborado. periféricamente para que la gente lo Por entienda? ejemplo, que acredite la presencia del señor Martín Vizcarra en determinado lugar, que acredite que él recibió. Por ejemplo, podría acreditarse un desbalance patrimonial del señor Martín no sé Vizcarra. si se ha acreditado, pero se ha mencionado que acudió el señor Vizcarra en Pero algún una lugar, cosa en es algún momento. mencionarlo etcétera. y otra Sí, cosa claro, es obviamente. acreditarlo. Hace 2 semanas aproximadamente ha estado nuestro perito de parte en el caso de analizando el registro de las llamadas telefónicas. El registro de las llamadas telefónicas datan desde el año 2013, en el que aparece el locutor, el interlocutor, la fecha, la hora, ¿no? Cuánto dura la llamada, y también hay una celda que es la ubicación de la llamada. Sí. ¿Acaso existe información sobre la presencia del señor Martín Vizcarra en la ciudad de Lima? Por supuesto que no. Y por el contrario, como te indiqué la vez pasada, el 4, 5 y 6 de noviembre del año 2013, cuando supuestamente Martín Vizcarra habría estado en la ciudad de Lima, según el Ministerio Público, hay prueba fehaciente de testigos y videos y reportes periodísticos de que él se encontraba en Moquegua. ¿Haciendo qué? Se encontraba el día 4, si mal no recuerdo, en un evento de inauguración del Colegio Miguel Grau. Ese mismo día estaban inaugurando, mira, casualmente, o poniendo la primera piedra para el caso de Lomas de Hilo, con presencia del ministro, no recuerdo si era de Vivienda, Milton Monjese. Este ministro también acudió al juicio oral y ha indicado, sí, yo fui, ha sido esta fecha, he verificado, está en el portal del Minagri, si no, creo que era del Ministerio de Agricultura, porque es proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo, ¿no? Está en el portal del Minagri, verificado, sí, esta es la fecha, yo estuve ahí, estuvo presente el Martín Vizcarra, compartimos. Interesante, no conocía ese dato, Sí, sí, doctor. Interesante. puedes verificarlo. La producción me pide ir a una pequeña pausa. Evidentemente volvemos rápido. No te preocupes. Adelante. A ver, la Policía Nacional del Perú hace algunos días emitió la disposición de comando, un número largo, en el cual advierte que el expresidente Martín Vizcarra estaría, todo indica, al parecer, da la impresión, en condicional, realizando coordinaciones para solicitar asilo político en Bolivia. Algunos lo han dicho para fugarse, o han sumado, han restado, y esa es la conclusión de muchos. Y bueno, la alerta surge, obviamente, doctor, en el marco de un juicio contra su cliente por cohecho pasivo, por coima, acusado de haber recibido una coima por los casos que estamos mencionando, Lomas de Hilo, el hospital de Moquegua, hay varios otros casos más, etcétera. Y apareció luego el señor Martín Vizcarra a negarlo, ¿no? A decir que no era verdad, etcétera. ¿Hay alguna impresión suya desde la defensa legal sobre esta seria acusación? No es Periquito de los Palotes el que lo está diciendo, ni un periodista X, es la propia policía la que está dando a entender este asunto. Pero ahí permíteme tener una discrepancia, Fabricio. El señor Por supuesto, general... está el tuit de Vizcarra rechazando... Ah, no, el no, tema, por supuesto, pero más allá de esta situación, el general Arriola, Óscar Arriola, si mal no recuerdo es el nombre completo, en otro programa periodístico, ese mismo día, indicó que es un documento por lo menos no auténtico, ¿En qué sentido? que ellos no puede dar fiabilidad a este documento porque no ha comprobado de que sea de la Policía Nacional del Perú. Bueno, no ha dicho que... A ver, es un documento, entiendo, secreto. Es un No, documento no, de ha inteligencia. dicho que ni siquiera salió de los órganos de inteligencia. Entonces, ¿es un bulo? Al parecer, la verdad nosotros ¿Es no un podríamos fake? dar fe de lo contrario porque nosotros evidentemente no somos parte del Estado, pero el general Óscar Arriola te O sea, pido que estamos lo en busques. el gris, en el mismo gris de los audios de Juan Por Fernández supuesto. Gerí, que no se sabe si es inteligencia Puedes, artificial o no. puedes verificar el programa de la periodista Diana Seminario con el entrevista última, creo que ha sido del lunes o el martes con... discúlpame, la semana pasada ha sido jueves o viernes, creo que salió, en el que daba cuenta Óscar Arriola de que era un documento que, según lo que él había investigado, no habría salido de los órganos de inteligencia de la Me Policía está usted Nacional. hablando de un delito. Eso ya dependerá de cada uno que haya realizado una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Te estoy señalando lo que ha dicho el señor Óscar Arriola. A ver, ¿tiene contactos el señor Vizcarra o tiene buena relación o en todo caso se lleva bien, son amigos con el presidente de Bolivia? Entiendo que sí. Incluso ellos No son estuvieron- amigos. Bueno, a ver, no son amigos, pero mal no se llevaron nunca. Incluso en el tiempo cuando él fue gobernador regional, está todo este episodio de la avioneta. Es que es como Justamente. si dijésemos que Dina Boluarte es amiga del Papa, ¿no?
una recepción No es cordial. tanto así, No, era más cercana a la relación. no, por supuesto que no. El señor lo mandó traer, le puso una avioneta supuestamente. Pero es que había etcétera. una razón protocolar, había una razón de promover el uso del puerto de Hilo. Y eso justamente es materia del juicio oral. Y que ya los consejeros regionales de Moquegua de ese entonces han Me indicado... gusta la manera como lo dice usted, razón protocolar. El presidente, o el entonces presidente Vizcarra quería reventarse un poco de cohetes, ¿no? Estaba el ministro de Economía de Bolivia. Pero a ver, no lo creo tan así por lo siguiente. Él era el Porque el gobernador Consejo de Moquegua. es que el Consejo Regional había tomado un acuerdo, así han dado cuenta, de promover el uso del puerto de Hilo. Incluso antes de toda esta situación, viajó una comisión a Bolivia del Consejo Regional, acompañada por una de las consejeras opositoras al entonces gobernador regional, el señor Martín Vizcarra Cornejo. O sea, no ha sido una cuestión de Martín Vizcarra, no ha sido una cuestión personal, no ha sido una cuestión ni siquiera de la agrupación política que estaba en el gobierno regional de Moquegua. ¿Cuál era? Perdón, no me olvidé. ¿Cuál era el partido? Bueno, en fin. La verdad, yo tampoco lo recuerdo, X, bueno. pero sí recuerdo que la consejera regional opositora Frida Morante fue parte de esta comisión. Porque no era una cuestión sectaria, era una cuestión institucional de promover el uso del puerto de Hilo y que creo que estratégicamente convendría a toda la región del sur, ¿no? Debatible quizá, aparecen a ciertos pagos de Obrains ahí, pagando supuestamente con una alita de la coima, ¿no? ¿Qué tenía que meterse Obrains en un caso, en algo que no tenía nada que ver con ellos? Dicen que fue Responsabilidad social. Bueno, a ver, esa es la respuesta que se puede dar para quedar bien. También la otra respuesta podría ser que Vizcarra le pidió a la empresa corruptora que le adelante que le dé un adela de la coimita para pagar una avioneta que evidentemente no le va a ¿Quién pagar el pediría gobierno. una coima por correos Y institucionales, que todo Fabricio? quede con el cariz legal y para no meterse en problemas con correos. Mándame correos para que no hayan problemas, digamos que es por eso. Es Te reitero. Es enteramente probable pero también. Yo te reitero, la justicia no puede basarse en probabilidades o posibilidades. La justicia tiene que ser una justicia correcta y dejar de cometer tantas arbitrariedades, no solo contra el señor Martín Vizcarra. Pero la justicia también se basa en indicios razonables. Cuando no tienes el video de la violación o la foto del asesinato, hay indicios No, razonables pero que a pueden ver, que aquí sí sirven. quiero hacerte una precisión un poco técnica, Por discúlpame favor. No, usted es por el intentar experto. ser técnico acá. Siempre trato de que esto está se muy entienda bien. para todo tu público. Yo termino aprendiendo también. Correcto, pero mira, la prueba por indicios no es una prueba de posibilidades, ¿no? La prueba por indicios implica, a partir de un determinado hecho probado, inferir una circunstancia adicional que sería el hecho indiciario, pero que el conjunto de todos estos hechos indiciarios excluyan cualquier otra hipótesis razonable. O sea, eso de decir, bueno, esto me da esta posibilidad, no. Para emitir una sentencia condenatoria, el razonamiento judicial, bien sea por prueba indiciaria o bien sea por prueba directa, debe dar como resultado la exclusión de cualquier otra hipótesis. Porque si existiesen varias hipótesis razonables, entonces nosotros ya no estaríamos frente a la posibilidad jurídica de dictar correctamente una sentencia Justamente por condenatoria. eso se le está haciendo un juicio a Martín Vizcarra, porque por lo menos los indicios indican que sí, o sea, el hecho concreto en el caso de la avioneta es que sí hubo un pago de Obrains. Pero lo que Obrains me gusta sí es que pagó. tú acabas de reconocer que sería una posibilidad. No, yo no estoy afirmando nada, por supuesto. Allá los Entonces, periodistas que quieren afirmarlo. claro. Yo me quedo en el centro. Digo, esto es una posibilidad. Me parece que es una posibilidad razonable. Pero también has señalado No que lo voy a que yo poner te he las manos al indicado fuego. Sí, es una también, posibilidad razonable. También es una posibilidad. Por eso es que, a ver, doctor, lo que tenemos que aprender en nuestro herido Perú es que tenemos que, tenemos que confiar en la justicia. La escritura, yo soy cristiano, la escritura pone en el primer lugar al Poder Judicial. La escritura menciona que el juez está por encima del que hace la ley y encima del rey. El juez. Incluso ese es el razonamiento de Estados Unidos, por ejemplo, o de países con una tradición reformada a la hora de hacer leyes. El Poder Judicial por delante. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Que hay cosas que se tienen que hacer en el Poder Judicial, evidentemente, hay reformas que se tienen que hacer y seguramente sacarle las patillas a 2 o 3 por ahí. Pero aquí yo sí quiero hacer una pequeña crítica, Fabricio. Sí, el sistema judicial necesita una reforma, necesita unos ajustes, pero creo, yo por lo menos, que la principal institución de todo el sistema de justicia, que especialmente necesita una gran reforma, es el Ministerio Público. El Ministerio Público ha sido la piedra angular sobre la que se han construido
un cúmulo de arbitrariedades contra una serie de personajes públicos o políticos. Y eso es lo que yo suelo denominar la libertofagia prime, ¿no? Eso de intentar hacer una carrera, de intentar crecer, de intentar desarrollarse o ascender en el ¿Me está Ministerio hablando Público. de los fiscales del caso Lavajato, por ejemplo? No solo con ellos, en muchísimos casos. Cuando hay un caso mediático, cuando hay un caso público, cuando hay un caso político, la arbitrariedad es más visible. Cualquiera diría, claro, como te investiga la Fiscalía de la Nación, como te investigan los fiscales supremos, más garantías tienes. Falso. Pero, doctor, en relación al caso Odebrecht o algún caso similar, discúlpenme, al señor Martín Vizcarra esos fiscales no lo han tratado como otros políticos. ¿Ah? ¿Cómo que no? Le han solicitado prisión preventiva. No quisieron que se le cese la comparecencia restrictiva. Yo no lo he visto en prisión al señor. No, pero se le solicitó. Distinto es que, claro está, en el señor Martín Vizcarra no había graves y fundados elementos de convicción, que tampoco existía un peligro de fuga, porque además eso ha sido reafirmado por la propia historia, porque el señor Martín Vizcarra... ¿Usted cree que lo han tratado igual como lo trataron a Alan García, por supuesto, ¿Igual? Le solicitaron la prisión preventiva. A Alan García le hicieron el video que presentaron del supuesto momento en el que estaba entrando a su casa cuando el señor termina suicidando, no tenía audio, y hay gente, amigos míos, que han visto el video con audio. Pero es una absoluta irregularidad y debe ser rechazada, y esas personas deberían ser sancionadas, no digo lo contrario. Bueno, lo que digo es que no lo han tratado igual. El tratamiento ha sido diferente. Con Keiko y con Alan ha sido diferente que con Vizcarra. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del señor Martín Vizcarra. Pero queda claro que no existía peligro de fuga porque hasta el momento acá está. Pese al tiempo, no le permitieron hablar en medios de comunicación, no le permitían salir de Lima por muchísimos años, ¿no? Recién ha podido salir este año, y es por eso que justamente creo yo que él no ha tenido esa posibilidad de defenderse mediáticamente frente a fiscales que todos los días salían a hablar de su caso, que todos los días salían a mancillar su nombre. Y ojo, yo no estoy defendiendo al personaje político como tal, sino que claro está, como ciudadano, frente al poder público, frente a quien ejerce el poder público, que siempre es un poder violento, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Bueno, es la verdad. Siempre está en una situación de indefensión. Bueno, sí, el Ministerio Público es verdad, se ha politizado, eso es cierto, y bueno, los resultados están ahí. Mucho de la debacle que estamos viviendo políticamente tiene que ver con el tratamiento. Y debería ser reformado. Sí, claro. Sí. Debería Como ser ha tratado muchos casos el Ministerio Público, ciertamente con un sesgo político. A ver, la justicia va a tener que definir si su cliente es culpable o no. Hablo del señor Martín Vizcarra, pero, a ver, no sé si de mala suerte, pero le tocó una época bien complicada también. O sea, el tratamiento a la hora de la pandemia, que no sé si configura un delito como las decisiones que tomó a la hora de tratar un tema tan delicado para el país y el mundo como el tema de la pandemia, económicamente, socialmente, va a quedar en la retina de la gente, no sé si en la historia incluso, de alguien que... El tema de las vacunas es algo que la gente no lo va a olvidar, o por lo menos los contrarios de él. El tema de cómo aparentemente en medio de una situación difícil donde la gente estaba muriendo, se vacunó o pretendió vacunarse a espaldas de todos, incluso cómo se negó en su gobierno donaciones de camas UCI, de oxígeno, y la situación de decidir meter a todos dentro de sus casas cuando la situación económica estaba terrible, mucho del hoyo económico que todavía estamos tratando de salir, parte en buena medida de las decisiones económicas que se tomaron de Vizcarra. No estoy hablando de delitos, estoy hablando de, lamentablemente, un contexto que no le favorece tampoco al señor Vizcarra, ¿no? Yo, la verdad, Fabricio, no entiendo tus críticas, y como todo ciudadano tiene derecho a criticar la gestión de un gobierno. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué es lo que me parece loable? Que a pesar de tus críticas mantienes la mesura. Porque que tú puedas ser opositor a la gestión del señor Martín Vizcarra, y es correcto, eso no te hace una mala persona. Pero yo no estoy de acuerdo en contra de él como persona. No, es correcto. Que tú estés en desacuerdo con el señor Martín Vizcarra no lo hace culpable, como tú indicas. Y a partir de eso, las críticas que se le puedan hacer, evidentemente las responderá. Y algo que también te dije la ocasión pasada, el tema de que él se inyectó esta vacuna experimental, él ha reconocido como error. Lo ha reconocido como error, ha pedido las disculpas del caso, señaló que debió haber sido lo correcto hacerlo público, aun cuando no hay nada irregular, pero queda claro que el señor Martín Vizcarra en estos tiempos difíciles también se le reconoce, porque eso se refleja en la encuesta, un cierto manejo, si así pudiese ser,
correcto de esta gestión, de esta grave crisis de salud que se tuvo en el año 2020, ¿no? Entiendo yo las posiciones discrepantes, bienvenido sea en un Estado democrático de derecho, pero eso no hace responsable penal a una persona. No. Y creo que ese es el principal problema actual de nuestro país, que eres un opositor político y lo único que quieres es atribuir delitos a tu contrincante. Y eso no deberíamos permitirlo, ni para Martín, ni para Ollanta, ni para Keiko, ni para PPK, ni para Susana Villarán, para absolutamente nadie. Y déjame expresar mediante esta ventana también mi absoluta disconformidad con la sentencia que se dio contra el expresidente Ollanta Humala. Una sentencia absolutamente arbitraria, que esperemos que pueda ser revocada en segunda instancia. A ver, 2 fiscales han archivado el caso que involucra al señor Vizcarra también en este intríngulis relacionado con Turguasi. Explíquelo, por favor. ¿Qué cosa es lo que ocurrió? ¿Sobre qué caso? Entiendo, la producción me pone acá, 2 fiscales archivaron caso que involucra a Martín Vizcarra en el affair con Kunturguasi. Mándame un poquito más de información, Grecia, por favor, porque no lo tengo tampoco el caso en la mente. Con Kunturguasi. Usted no, creo que no lleva el caso de él sobre eso. Yo llevo todos sus casos, es algo que no lo... Bien, bueno, entonces ilústrame un poco más, porfa, que la producción me pase un poquito de información. Quisiera ver también esa información para poder dar... Quizás es algo de lo que no se entera usted. Bueno, vamos a ver. Creo que no. Posible. Creo que no. A ver, bueno, dele mis saludos al señor Vizcarra. Dígale que se aleje de los brujos, por favor. Sé que el señor en algún momento ha estado cerca de ciertos brujitos. Eso trae maldición, eso trae una... Como dicen los colombianos, trae pava. No lo creo. Pone una nube negra encima de la gente que lo persigue. El señor Martín Vizcarra, al igual que mi persona, nosotros somos, cada uno entiendo en sus propias vertientes, somos religiosos. Bueno, ¿no? Y creemos ojalá. en Cristo. Muy bien, sí. ¿no? Yo no tendría por qué negarlo, no lo conozco al señor en Quiero persona. hacerte un comentario más allá de esta conversación. Es que las civilizaciones no están unidas por la política. Las civilizaciones se consolidan por las religiones. En buena parte, claro, que casi Es siempre el en un principal 100%. elemento unificador de una sociedad. Y creo que nuestra sociedad, en sus diferentes manifestaciones, es una sociedad mayoritariamente cristiana. Estoy hablando del 26 de mayo del 25. Hay varias noticias en prensa, doctor, que me dice: 2 fiscales archivaron caso de que involucra a Martín Vizcarra en afer con Kunturguasi. Zoraida Ábalos decidió no reabrir la investigación contra Vizcarra por no encontrar pruebas de actos colusorios. Todo el expediente chinchero y el historial de la adenda número 1, en donde estaba involucrado Vizcarra, creo que la señora Molinelli también estaba involucrada, llegaron al despacho del fiscal de entonces, Pablo Sánchez, quien lo archivó la investigación en lo referido al aforado exgobernador de Moquegua. Sí, es una investigación, pero en el que no participa el señor Martín Vizcarra como investigado. Entiendo que se nos ha citado el día de hoy, justamente me parece, hoy o mañana tenemos una declaración testimonial con él. Va a ir uno de los colegas de nuestra firma a acompañarlo, pero sin ningún inconveniente, ¿no? El señor Martín Vizcarra está presto a declarar sobre cualquier asunto, porque lo que a él le interesa es esclarecer cualquier inquietud de la Fiscalía. Además, debemos tener en cuenta algo que es importante. Hasta ese entonces, toda la jurisprudencia del Ministerio Público era que no se podía abrir investigación contra un presidente en funciones. Ese es un buen caso. Estoy leyendo ahorita el tema, ya me acordé. A Chávarri le hicieron, a Pedro Chávarri, entonces fiscal de la Nación, que quiso reabrir la investigación sobre el caso, que quiso incluso, me acuerdo, incluir al entonces ministro de Economía, el señor Torne. Le cayó un apanado de los medios caviares defendiendo a Martín Vizcarra y al grupo de gente que estaba supuestamente involucrada. Es un buen tema para conversarlo. Ahí hay un par de arruguitas que no han quedado muy bien planchadas, ¿eh? O por lo menos en el entendimiento de algunos. Sí, no. Mira, podríamos dialogarlo cuando tú tengas un poquito más de tiempo, porque ya se acabó el programa. Claro, totalmente prestos nosotros para aclarar cualquier situación de la esfera jurídica del señor Martín. Sí, por supuesto, obviamente. Yo no me voy a ceñir al señor en términos personales. Sé que ha estado cerca de Jayim en algún momento, eso es lo que yo le digo, ¿no? Le aconsejo, si tienes algo con algún brujo todavía, aléjese, don Martín, de verdad, ¿no? Eso algo bueno no le va a traer. No hay posibilidad de que te vaya bien las cosas al final si es que estás lidiando con el otro lado. Pero en fin, solamente es una opinión personal. Discúlpeme usted. Cada uno con sus apreciaciones. Discúlpeme usted. Doctor, no hay problema. Muchas gracias, se acabó la entrevista. Gracias a ti, Fabricio. Su reflexión final, por favor. No, que en este periodo que nos toca por venir en el Perú, evidentemente creo que los ciudadanos estamos preocupados por nuestras próximas autoridades, pero creo yo que un llamamiento a todos los personajes políticos de esta contienda es a evitar la diatriba innecesaria y además el ataque a través
de la judicialización de ciertos conflictos. Creo que deberíamos evitar eso para todos. Conforme yo siempre señalo, cuando uno permite el error para el contrincante político por parte del sistema judicial, eso se puede convertir en la regla y regresar como un boomerang. Entiendo que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias, Dios le Fabricio. bendiga. Igualmente. Bueno, se acabó Tendencias. Empalmamos rápido con Hora Punta. Venimos en un instante.